técnica y práctica del psicoanálisis, Ralph Grimson. Capítulo 3.4 Consideraciones teóricas. 3.41 El origen y el índole de las reacciones de transferencia. Antes de explorar algunas de las cuestiones teóricas relativas a los fenómenos de transferencia, es imperativa una mayor precisión en cuanto al significado de la palabra. Hay muchas teorías acerca de lo que constituye una reacción de transferencia y tengo la impresión de que algunas de las divergencias se deben al insuficiente detalle en la definición de los términos que uno usa. Repitamos aquí la definición de transferencia dada en la sección 3.1. Transferencia es tener pulsiones, sentimientos, actitudes, fantaseos y defensa respecto de una persona actual que no convienen a esa persona, sino con una repetición de reacciones formadas en relación con personas importantes de la primera infancia, desplazadas inconscientemente a figuras actuales. Esta definición se basa en 4 proposiciones fundamentales. 1. La transferencia es una variedad de relación de objeto. 2. Los fenómenos de transferencia repiten una relación pasada con un objeto. El mecanismo de desplazamiento es el proceso esencial en las reacciones de transferencia. 4. La transferencia es un fenómeno regresivo. Para que se considere transferencia un fenómeno psíquico, deben hallarse presentes estos 4 elementos. Cada uno de los 4 componentes tiene importantes connotaciones teóricas y clínicas. El tratamiento psicoanalítico no crea reacciones de transferencia, tan solo las saca a la luz al facilitar su desarrollo. Los fenómenos de transferencia en los neuróticos son una clase especializada de relación con otra persona. Representa un tipo de región intermedia entre la enfermedad y la vida real. Freud, 1914. Otros modos de relación con el análisis aparecen también durante el tratamiento psicoanalítico. En la terapia psicoanalítica de los pacientes neuróticos se producen también y desempeñan un papel muy importante, una alianza de trabajo y una relación real. Difieren de los fenómenos de transferencia y serán consideradas por separado. También pueden presentarse modos más primitivos de relación con el analista. Hay reacciones de carácter ilusorio o psicótico, pero no se sabe con seguridad si debe considerarse que son verdaderas reacciones de transferencia. Freud, 1915b. Con el fin de evitar toda ambigüedad, si se emplea la palabra transferencia o reacción de transferencia sin especificar más, en esta obra nos estaremos refiriendo a fenómenos neuróticos de transferencia. En muchos pacientes gravemente regresionados podemos apreciar reacciones psicóticas transitorias a terapeuta. Estas manifestaciones son muy diferentes a las reacciones de transferencia neurótica. Las principales diferencias estriban en el hecho de que el psicótico ha perdido sus representaciones de objeto y por consiguiente ya no puede distinguir entre su persona y el mundo objetivo. Freud, 1915b. Wexler, 1960. Jacobson, 1964. Mas no debe olvidarse que los pacientes psicóticos pueden tener componentes neuróticos y sanos, y lo contrario también es cierto. Catán, 1954. Veamos pacientes que manifiestan reacciones de transferencia tanto neuróticas como psicóticas. Hay que distinguir unos de otros los multiformes modos de relación con el analista durante el psicoanálisis, porque entraña importantes diferencias clínicas, teóricas y técnicas. El juntarlas todas simplemente como fenómenos de transferencia no refleja las complejidades de las relaciones humanas ni las intrincaciones de los procesos terapéuticos que entran en el tratamiento psicoanalítico. Capítulo 3.411 La transferencia y las relaciones de objeto. Una reacción de transferencia en los neuróticos es una relación
en que entran tres personas enteras, un sujeto, un objeto del pasado y un objeto actual. Searles, 1965. En la situación analítica suele comprender el paciente alguna persona significativa del pasado y el analista. Un paciente que llega a asustarse ante su analista, del mismo modo que otrora temiera al padre, está confundiendo el presente en función de su pasado mientras sea presa de la reacción de transferencia. Fenichel, 1945a. Pero el paciente neurótico sabe que el analista es su analista y no su padre, y sabe asimismo que él, el paciente, no es el analista ni tampoco su padre. Es decir, el neurótico tal vez reaccione temporal y parcialmente como si el analista fuera idéntico que su padre, pero intelectualmente puede distinguir con claridad al analista de sí mismo y de su propio padre. En términos clínicos, el paciente neurótico es capaz de separar su yo que siente y experimenta de su yo observador. Puede hacerlo espontáneamente o puede necesitar la ayuda de las interpretaciones del analista. Los fenómenos de transferencia neuróticos se basan en dos hechos. 1. La capacidad individual de distinguir entre sí y el mundo exterior. 2. La capacidad de desplazar reacciones de una representación de objeto pasada a un objeto actual. Jacobson, 1964, Harman, 1950. Esto significa que el neurótico tiene una personalidad diferenciada y organizada, una entidad distinta y separada de su medio ambiente, que tiene la capacidad de seguir siendo la misma en pleno cambio. Jacobson, 1964. Lichtenstein, 1961, Mahler, 1957, véase Rubik Fine, 1958 y Green-Nacre, 1958. Los niños muy pequeños todavía no han logrado su separación de la madre, su individuación. Los niños mayores tienen ansia de objetos nuevos. En la situación del tratamiento no repiten meramente el pasado, sino que prueban nuevos modos de relación. En la situación del tratamiento no repiten meramente el pasado, sino que prueban nuevos modos de relación. Anna Freud, 1965. Los psicóticos han perdido sus representaciones de objeto internas y se afanan en colmar la sensación de un terrible vacío creando objetos nuevos. Freud, 1915b. Son propensos a fundir y confundir restos de su personalidad con representaciones de objeto. Además, su mundo está lleno de objetos parciales que introyectan y proyectan en sus intentos de construir o reconstruir sus relaciones de objeto perdidas. Wexler, 1960, Searles, 1963. Una de mis pacientes esquizofrénicas estuvo convencida durante años de que estaba hecha de jabón y me acusaba de ello. Estas ideas se basaban en parte en su aceptación literal y concreta de los axiomas. El silencio es de oro y la limpieza es casi santidad. Mis intentos de hacerla hablar significaban para ella la pérdida de su puro estado de silencio. Yo había empleado palabras sucias y eso la había transformado a ella en jabón. Nótese la confusión entre sí misma y el analista. Pero el problema fundamental era su sensación de vacío, su convivencia de haber perdido su mundo de los objetos. El sentimiento de estar hecha de jabón era un reconocimiento de ello, así como un intento de restitución. Este género de relación con el analista es muy diferente de las reacciones de transferencia neuróticas. El lector deberá ver las obras de Freud, 1915b, 1911a, Searles, 1963, Little, 1958 y Rosenfeld, 1952-1954, para más material clínico y teórico sobre los fenómenos de transferencia en los. Las disquisiciones que proceden señalan tan solo algunos de los problemas existentes tras las diferencias de enfoque terapéutico del niño. El neurótico adulto y psicótico, Anna Freud, 1965.
La separación que hace Freud 1916-7 entre neurosis de transferencia y neurosis narcisista parece basada en razones semejantes. Las personas esencialmente narcisistas no podrán mantener una relación de transferencia constantemente analizable. Su relación con la terapeuta abundará en funciones de su personalidad con imágenes de objeto, heraldos primitivos de la identificación. Jacobson 1964. Hay transiciones entre relaciones narcisistas y relaciones de objeto, como ha mostrado Winnicott 1953, con el concepto de objetos transferenciales. Se aconseja al estudiante serio que lea a Jacobson 1964, Fenichel 1945a, Spitz 1957-1965 y Marler 1965, para una visión más cabal de los comienzos de las representaciones de objeto y de la personalidad. Convengo con Krim-Nakre 1954 en que la matriz de la relación de transferencia es la unión primitiva entre madre e hijo. El hombre no es capaz de resistir muy bien la soledad durante un periodo de tiempo considerable. La situación analítica moviliza dos series antitéticas de reacciones. El aislamiento sensorial del paciente en el diván suscita el sentimiento de soledad y frustración en ansia de relaciones de objeto. Por otra parte, la elevada frecuencia de las visitas, la larga duración del tratamiento y la dedicación a las necesidades del paciente despierta recuerdos de la primera intimidad entre madre e hijo. Capítulo 3.412. La transferencia y las funciones del yo. Las reacciones de transferencia muestran las fuerzas y las debilidades del paciente neurótico según las funciones del yo. Como ya dijimos, los fenómenos de transferencia neuróticos indican que el paciente tiene una representación estable de su personalidad, frecuentemente diferenciada de sus representaciones de objeto. Esto implica que su primer desarrollo del yo ha sido esencialmente bueno, que ha tenido cuidados maternos bastante buenos y que se puede relacionar con personas sanas. Winnicott 1955-1956b. Cuando entiende mal el presente en función de su pasado, ese mal entendimiento es solo parcial y temporal. La regresión en las funciones del yo es circunscrita y se limita a ciertos aspectos de la relación con la figura de transferencia. Además, es reversible. Por ejemplo, un paciente mío se debate en la agonía de una intensa reacción de transferencia hostil. Pasa muchas secciones quejándose a gritos de que soy incompetente, insensible y privado de escrúpulos, pero es puntual en sus citas, escucha con atención mis intervenciones y funciona debidamente en su vida exterior. Piensa dejar el análisis, pero no es en serio. Un paciente en semejante estado mental se deja llevar por sus sentimientos y fantasías. Se deja regresionar en función de sus relaciones de objeto y sus funciones del yo. Renuncia parcial y temporalmente a algunas de sus funciones de comprobación de la realidad. Esto debe distinguirse de la representación de un papel o la simulación. En el caso citado más arriba, la reacción de transferencia se puso en marcha al no responder yo a una de sus preguntas. Esta acción mía anuló de momento entre mis cualidades todas contrarias a su acusación de que yo era incompetente, inescrupuloso e insensible. La función de la discriminación del yo estaba disminuida a esta fase del tratamiento. Yo me convertía en su áspero y punitivo padre cuando callaba. El paciente pudo laborar con esta reacción y empezó a entenderla cuando yo observaba y su alianza de trabajo quedaron establecidos. El paciente pudo laborar con esta reacción y empezó a entenderla cuando su yo observador y la alianza de trabajo quedaron restablecidos. En las reacciones de transferencia hay otros mecanismos que indican una regresión en las funciones del yo.
pero son un suplemento del mecanismo de desplazamiento. Puede producirse la proyección y la introyección, pero estas son el proceso fundamental en la transferencia neurótica. Puede operar además el desplazamiento. Deseo insistir en esto porque está en conflicto con las opiniones de la escuela kleiniana, cuyos partidarios interpretan todos los fenómenos de transferencia sobre la base de la proyección y la introyección. Klein, 1952. Racker, 1954. Segal, 1964. Desdeñan el desplazamiento de una relación de objeto pasada y por ello ignoran relativamente las experiencias históricas del paciente. Creo que esto se debe en parte a que uno diferencia la proyección y la introyección del desplazamiento, así como un ejemplo inexacto de las palabras proyección e introyección. A riesgo de parecer pedante, definiré brevemente estos términos. Según su empleo en la literatura psicoanalítica clásica, el desplazamiento se refiere al traslado de sentimientos, fantaseos, etc., de un objeto o una representación de objeto del pasado a un objeto o una representación de objeto del presente. Cuando una persona se proyecta, está lanzando algo de dentro de su representación de sí misma a otra o dentro de otra persona. La introyección es la incorporación de parte de un objeto externo a la representación de sí mismo. Proyección e introyección pueden producirse durante el análisis, pero se producen además del desplazamiento. Son representaciones de mecanismos proyectivos que una vez se efectuaron en relación con objetos pasados de importancia histórica. Jacobson, 1964. Veamos un ejemplo de proyección como reacción neurótica de transferencia. El profesor X, que padecía de nerviosidad ante el público, se quejó muchas veces durante su análisis de que le parecía que yo me burlaba de él. Le tomaba el pelo cuando hacía una interpretación o me reía a sus espaldas. Hubo muchos determinantes de esta reacción en la historia del paciente. Se sabía que su padre era muy burlón y gustaba del poner sádicamente en aprietos al paciente, sobre todo delante de la gente. El paciente tenía ahora un super yo muy estricto y se reflejaba cruelmente por muchas actividades que consideraba vergonzosas. En el curso del análisis, su sentimiento de vergüenza se cambió por otro de que yo le avergonzaría si sabía lo que había hecho. El paciente había proyectado en mí partes de su superyo. Su fantasía de ser humillado por mí no solo era dolorosa, sino que contenía también placer masoquista y exhibicionista. Era un vestigio de su relación infantil con su padre, repleta de fantaseos sexuales y agresivos, pero un aspecto importante de sus fantaseos de humillación se basaba en la proyección. En una sección comunicó avergonzado que se había emborrachado en el fin de semana y se había divertido a una reunión de amigos haciendo una imitación de Grimson el Terrible, el gran psicoanalista. Se sorprendió al ver cuánto tiempo podía tener a su público riéndose de su analista. En la hora analítica comprendió que lo hacía a veces en su cara, imitando ciertas expresiones y gestos míos cuando había personas que me conocían. El paciente se llenó de temor al hablar de esto. Estaba seguro de que el techo iba a caérsele encima. Esta frase le hizo rememorar un recuerdo hasta entonces olvidado de cómo su padre lo había agarrado burlándose de su modo de hablar. Lo había apaleado despiadadamente y después lo había castigado por llorar. El episodio puso fin al intento del paciente de imitar a su padre y al fin le ocasionó su miedo al público. Me parecía evidente que el paciente había proyectado en parte
sobre mí sus impulsos de humillar. Era una defensa contra su hostilidad, un miedo de evitar la angustia, así como otras cosas. Pero esta proyección era un suplemento de un determinante básico de su paciente, de su sentimiento de humillación. La historia de un padre que lo había humillado y a quien él ansiaba humillar era en venganza. El acting out de las reacciones de transferencia indica otros rasgos regresivos en las funciones del yo en transferencia. La relación entre transferencia y recuerdo se estudiará con cierto detenimiento en las secciones siguientes, dedicadas a la repetición y la agresión. Capítulo 3.413. Transferencia y repetición. Una de las características descollantes de las reacciones de transferencia en su repetición y su resistencia al cambio, su tenacidad. Hay muchos factores que desempeñan un papel en este fenómeno y diversas explicaciones teóricas. He aquí solo algunas de las cuestiones capitales, someramente tratadas. Transferencia es volver a vivir el pasado reprimido, más exactamente el pasado arrinconado. El carácter repetitivo y la rigidez de las reacciones de transferencia, en contraste con las relaciones de objeto más realistas, arranca del hecho de que los impulsos del ello que buscan su descarga en el comportamiento de transferencia se encuentran con la oposición de una u otra fuerza contraria del yo inconsciente. Las satisfacciones de transferencia nunca son enteramente satisfactorias porque solo son sustitutos de la satisfacción verdadera, derivados regresivos y formaciones de transferencia. Fenichel, 1941. Son el producto de una constante contracatexia. Solo si la contracatexia, la defensa, se resuelve puede producirse una descarga adecuada. La frustración de los instintos y la búsqueda de satisfacción son los motivos básicos de los fenómenos de transferencia. Las personas satisfechas y los que se hallan en estado de apatía tienen muchas menos reacciones de transferencia. Las personas satisfechas pueden modular su comportamiento de acuerdo a las oportunidades y necesidades del mundo exterior. Las personas apáticas son retraídas, con una orientación más narcisista. El neurótico que padece una serie de conflictos neuróticos no resueltos se halla en un estado de constante insatisfacción instintual y por consiguiente de disposición para la transferencia. Freud, 1912a. Una persona en ese estado acogerá a cualquier persona nueva con ideas promisorias libidinales y audaces, conscientes e inconscientes, que ya existen antes de que el paciente vaya con el analista, y la historia del neurótico está preñada de comportamientos de transferencia mucho antes de que acuda en busca de tratamiento. Freud, 1959. Los impulsos arrinconados que no llegan a la descarga directa buscan vías regresivas y desfiguradas en sus intentos de lograr acceso a la conciencia y la motilidad. El comportamiento de transferencia es un ejemplo de retorno de lo reprimido. La persona del analista se convierte en el objeto principal de los impulsos represados porque el paciente se sirve de ella como de una oportunidad de manifestar sus impulsos frustrados en lugar de hacer frente a los objetos originales. Fenichel, 1941. La transferencia es una resistencia en ese sentido, pero es un rodeo necesario en el camino hacia el insight y el recuerdo. El comportamiento no discursivo y no satisfactor del analista hace demostrable las reacciones de transferencia del paciente. Las llamadas reglas freudianas 1915a del SPED y de la abstinencia se fundan en esa base. Si el psicoanalista no quiere dar satisfacción a los deseos instintuales neuróticos del paciente, esos impulsos se harán demostrables como desfiguraciones de transferencia y se convertirán en el vehículo para valiosos insights.
Estas cuestiones serán examinadas más a fondo en las secciones 3.92, 4.213 y 4.223. La repetición de un acontecimiento psíquico puede también ser un medio de lograr el dominio tardío sobre él. Freud, 1920, Fenich, en 1945. La repetición activa de una experiencia traumática es un caso de este tipo. El yo infantil aprende a sobreponerse del sentimiento de desvalimiento repitiendo activamente la situación que otrora provocarán la primera sensación de pánico. Los juegos, sueños y pensamientos relativos al hecho doloroso posibilitan la descarga de parte de la excesiva excitación que ha invadido el yo. El yo, que era pasivo en la situación traumática original, produce activamente el acontecimiento en el momento que escoge, en circunstancias favorables, y así aprender poco a poco a acomodarse a ella. La repetición de una situación puede conducir de su manejo y dominio al placer. En parte, esto puede deberse a la sensación de triunfo sobre un acontecimiento otrora temido. Esto suele ser transitorio a menos que haya todavía operando un elemento contrafóbico. Fenich, en 1939. Esto significa que el acontecimiento se repite porque se le teme. La repetición es un intento de negar que todavía persiste la angustia. Por ejemplo, la actividad sexual excesiva puede significar que la persona en cuestión está tratando de negar su angustia. Sus acciones indican que está tratando de persuadirse de que ya no tiene miedo. Su sexualidad contrafóbica es también el intento de tener testigos que lo confirmen. La excesiva repetitividad indica que hay un conflicto neurótico. El yo inconsciente impide la cabal descarga instintual y la actividad ha de ejecutarse una y otra vez. Las reacciones de transferencia bien podrían enfocarse desde el punto de vista arriba esbozados. Una relación temerosa con una persona del pasado se repite en el intento de lograr un dominio tardío sobre la angustia que contenía la experiencia original. Por ejemplo, una mujer busca para objetos de amor hombres ásperos y crueles. En la transferencia reacciona repetidas veces como si el analista fuera cruel y punitivo, además de sus otros significados. Este tipo de reacción puede entenderse fructíferamente como un intento tardío de dominar la angustia original. De niña, ella era inerme ante su rudo padre. De paciente, selecciona inconscientemente los componentes agresivos de su psicoanalista para reaccionar, como en un medio de llegar a dominar su angustia. Repite la situación dolorosa en lugar de recordar la experiencia original. La repetición en acción es un preludio, una preparación del recuerdo. Freud, 1914, Eckstein y Friedman, 1957. Lagache, 1953. Añadió un punto valioso a nuestro conocimiento del acting out repetido de los fenómenos de transferencia. Demostró que el acting out puede ser un intento de determinar tareas incumplidas. Esto está en relación con las ideas de Anna Freud, 1965, acerca de los problemas de transferencia en los niños por su sed de experiencias nuevas. Veremos más detenidamente algunos de estos puntos en la sección 3.84 acerca del acting out y las reacciones de transferencia. El estudio del significado que puede tener la repetición de los fenómenos de transferencia nos lleva al concepto freudiano, 1920, 1923b, 1937a, de la compulsión de repetir. Especulaba Freud que la compulsión de repetir es en definitiva derivada de un instinto primitivo de muerte. Creía que hay una pulsión autodestructora en los seres vivos que los impulsa a volver al nirvana del estadio animado original. Esta cuestión de teoría se ha debatido calurosamente en los círculos psicoanalíticos,
y va más allá de las proporciones de este volumen. El lector habrá de leer a Cuvier, 1939-1941, E. Vibrin, 1943, Fenichel, 1945a. La excelente mesa redonda reciente al respecto comunicada por Gifford, 1964, y Church, 1966. Solo puedo decir aquí que mi experiencia jamás me pareció necesario entender o interpretar la compulsión de repetir como manifestaciones de un instinto de muerte. Clínicamente siempre pareció posible explicar la repetitividad dentro de los límites del principio placer-dolor, Schur, 1960-1966. Otro problema teórico planteado por la repetitividad de las reacciones de transferencia es la cuestión de un instinto de dominio. Hendrick, 1942, Stern, 1957. No puede caber duda de que el ser humano es impelido en esa dirección. Parecería empero que el afán de dominar es una tendencia general, un principio general y no limitado a un instinto específico. Fenichel, 1945a. Los conceptos de adaptación y fijación son también cuestiones relevantes, pero no conducirían demasiado lejos. Las obras de Hartmann, 1939-1951, Welder, 1936-1956 y Vibrin, 1937-1943, son particularmente esclarecedores. La situación analítica ofrece al paciente neurótico la oportunidad de repetir, por medio de la regresión, todas las fases anteriores de sus relaciones de objeto. Los fenómenos de transferencia son tan valiosos porque iluminan, además de las relaciones de objeto, las fases de desarrollo de las diferentes estructuras psíquicas. En el comportamiento y los fantaseos de transferencia se pueden observar formas primitivas de funcionamiento del yo, el ello y el superyo. Hay dos puntos generales que deben tenerse presentes a propósito de la regresión en la transferencia. En el paciente neurótico, en la situación de tratamiento, vemos regresiones y progresiones temporales. El paciente analizable puede regresionar y de ahí recudir. Los fenómenos de regresión suelen ser circunscritos, no generalizados. Por ejemplo, podemos ver en una regresión en el ello manifestada por impulsos anales sádicos respecto de las figuras revestidas de autoridad. Al mismo tiempo, los impulsos instintuales por un objeto de amor pueden estar operando en un nivel superior y ciertas funciones del yo están bastante avanzadas. Esto nos lleva a una segunda generalización. Los fenómenos regresivos son desiguales y por ello cada fragmento clínico de comportamiento de transferencia ha de estudiarse con mucho cuidado. El estudio que hace Anna Freud, 1965, de la regresión ilumina y aclara muchos de esos problemas. Véase también Meniger, 1958, y el informe de la mesa redonda de Altman, 1964. En función de las relaciones de objeto, la situación de transferencia da al paciente la oportunidad de volver a sentir todas las variedades y mezclas de amor, odio, edípicos y preedípicos, los sentimientos ambivalentes y preambivalentes para con los objetos salen a la superficie. Podemos ver transiciones entre la importancia abyecta con el modelo de intimidad simbiótica y el terco desafío. La dependencia alterna con el rencor y la rebelión. Lo que parece soberbia puede resultar resistencia a revelar una dependencia subyacente. El deseo de ser amado tal vez conduzca a beneficios terapéuticos superficiales, pero quizá esconda un profundo temor a perder su objeto. En general, la índole regresiva de las relaciones de transferencia se manifiesta en la impropiedad, su ambivalencia y la preponderancia relativa de los ímpetus agresivos. La regresión en las funciones del yo que se producen en las reacciones de transferencia puede demostrarse de diferentes modos.
La definición misma de transferencia así lo indica. El desplazamiento desde el pasado indica que un objeto del presente se está confundiendo en parte con un objeto del pasado. La función discriminadora y comprobadora de la realidad del yo se pierde temporalmente. Se advierte la presencia de mecanismos mentales primitivos como la proyección, la introyección, la disociación y las negaciones. La pérdida del sentido del tiempo respecto de las relaciones de objeto también se asemeja a los aspectos regresivos que observamos en los sueños. Lewin, 1955. La tendencia a poner en acción act-out reacciones de transferencia indica una pérdida del equilibrio entre impulsos y control. La creciente tendencia a las reacciones de somatización como manifestaciones de transferencia habla también de una regresión en las funciones del yo. Schur, 1955. La externalización de partes del individuo, yo, ello y superyo en otra señal de regresión. El ello también participa de muchos modos en la regresión. Los objetivos y zonas libidinales del pasado se implicarán con la persona del psicoanalista y colorearán el cuadro de la transferencia. Cuanto más regresiva se hace la transferencia, tanto mayor será la preponderancia de los ímpetus hostiles, agresivos. Melanie Klein, 1952. Fue de las primeras en subrayar este punto clínico. Edith Jacobson, 1964, página 16, lo explica basándose en una fuerte regresión y especula en torno a una fase intermedia con una energía de pulsión primordial e indiferenciable. Los rasgos regresivos de la transferencia incluyen también en el superyo. Lo que suele apreciarse es que las reacciones del superyo del paciente desplazadas al analista son más absolutas. Al principio suelen prevalecer las reacciones de vergüenza. Vemos también regresiones a un tiempo en que las funciones del superyo se ejecutaban externamente. El paciente ya no siente culpabilidad y solo teme ser descubierto. Cuanto más regresiona el paciente, más probable es que sienta en el analista actitudes hostiles, sádicas y críticas hacia él. Débese esto al desplazamiento respecto de objetos pasados, completado por la proyección de la propia hostilidad del paciente sobre el psicoanalista. Antes de dejar este breve examen de la regresión, debemos señalar una vez más que el ambiente analítico y sus procedimientos desempeñan un papel importante en la maximización